Señor Pablo Ferrari, buenas tardes. ¿Cómo le va? Querido amigo, qué placer saludarlo. Gracias por permitir que lleguemos a tantos hogares. Ayer no estuvo con nosotros y cuando lo extrañamos realmente. Pero bueno, sabemos que anduvo en el móvil haciendo notas, como siempre. Trabajando. Qué lindo, Sí, qué lindo. Qué linda la calle. Sí, señor. ¿O no? Bueno, Pablo, antes de ir a lo suyo, estaba leyendo aquí una información de último momento. Condenaron a perpetua a Santiago Campos Matos por el femicidio de Anaí Bulnes. ¿Se acuerda de este hecho que había ocurrido con la desaparición de esta docente de 36 años? Bueno, hoy la justicia condenó a prisión perpetua, reiteramos, prisión perpetua, a Santiago Campos Matos por unanimidad. Sí, el dato es que es uno de los primeros casos que se da en el marco de la carátula de femicidio, sí, en el cual se produce una condena tan severa sin haberse hallado el cuerpo del delito. Así es. Por eso es que, bueno, es tan determinante y siendo un precedente importante la cuestión de prisión perpetua que se determinó para Campos Matos. Como lo dijiste, fue por unanimidad. Recordemos que tiene la modalidad, como ocurre en la provincia de Córdoba, de jurados populares, y le otorgaron el máximo de la pena al acusado del asesinato de la docente. Esto ocurrió en 2022. Desapareció, nadie supo más nada de ella, se conoció la pista de que había ingresado a la casa de Campos Matos, después se reveló de algunas actividades paralelas que tenía a la docencia, Anaí Bulnes, de modo tal que, sin haber hallado nunca el cuerpo, hay antecedentes de este tipo, por supuesto, hay mucha jurisprudencia. El tema es que una condena por femicidio, el máximo sin haberse encontrado el cuerpo. Ese es un dato paralelo también. Sí, sí, cabe señalar que, decías, ocurrió en el año 2022, concretamente en la madrugada del 5 de diciembre, cuando Emilio Olmos concurre al departamento de... Matos concurre al departamento de la calle Emilio Olmos, el 500, donde la llevó con intenciones de contratar servicios sexuales, lo que vos señalabas. Bueno, lo concreto es que a pesar del desarrollo de la investigación, el cuerpo nunca se encontró, pero de todos modos las pruebas eran conducentes para la justicia y ello permitió entonces que hoy se le dictara la prisión perpetua a este hombre de 37 años, Santiago Campos Matos. Sí. El dato también es que cuando ingresaron a la casa de Campos Matos habían encontrado algunos elementos que permitieron imaginar lo peor a los investigadores, porque tenía bibliografía, tenía documentos y tenía videos respecto de cómo desarticular un cuerpo humano, de cómo hacer desaparecer un cuerpo humano, lo cual rápidamente fue tomado como evidencia de lo que podría haber ocurrido. Y después, también esto hay que decirlo porque es muy importante, chequeando las cámaras del lugar que registran el movimiento de la gente, se lo vio a Campos Matos salir 9 veces de su casa con bolsos y bolsas de residuos en ocasiones diversas. Claro. De hecho, hasta se había cambiado de ropa. Con lo cual, esto terminó siendo en el marco de este juicio una prueba determinante. Bueno, es una discusión de siempre en la justicia, ¿no? El salto que hay de lo que pueden ser prueba indiciaria, indicios, a transformarse en prueba en un caso. Bueno, este fue el debate que atravesó esta causa, por eso lo decíamos. El dato determinante es que, sin estar el cuerpo, le aplicaron el máximo de la condena. Y sin duda alguna, como lo decíamos, sienta un precedente. Sí, señor. Bueno, dicho esto, Así ¿qué nos es. trae para hoy? Bueno, lo que traía justamente es este tema, para compartirlo con la información, pero además también la pregunta que usted, por ejemplo, siempre se hace y que otros colegas también se hacen, en el marco de una tensión que hay, que es marcada, nadie lo puede negar, con un gobierno nacional que a poco de andar, también tenemos que decirlo, van 8 meses, ha generado y genera diariamente, esto forma parte de su propia estrategia, habrá que ver hasta cuándo le sirve, si es que le está sirviendo a esta altura de las circunstancias, de siempre ofrecer
temas de debate polémicos, intensos. Siempre hay un frente abierto. Hay una crispación en la gente que además viene acompañada por una situación económica que no es buena, que a pesar de que algunos indicadores en algún momento pueden llegar a mostrar que se revierten algunos procesos, que estamos tocando el fondo y que a partir de allí se puede ir para arriba, lo cierto es que nada de esto se verifica completamente en la realidad y el alivio no está llegando a la gente. En ese marco, una consultora importante, prestigiosa, siempre lo decimos porque tratamos de traer números de, estudios que sean así serios y nos sobran. En este caso fue la encuestadora que trabaja para el Grupo Clarín, pero que, por ejemplo, fue la primera en decir que Sergio Massa iba a ganar las elecciones en aquella elección que se dio el año pasado, que efectivamente ganó Sergio Massa, después en la segunda vuelta ganó Javier Milei. Bueno, ¿qué preguntaron, Jorge? ¿Qué preguntaron? Lo que usted siempre se pregunta. A ver. No sé si en muchos países preguntarán por el rubro paciencia. Le preguntaron a la gente cuánta paciencia le tiene esta situación que, me parece que nos podemos poner de acuerdo todos, una situación que no es buena, no es favorable. Al menos para algunos sectores. Claro, que son mayoritarios. Yo creo que sí, creo. El asalariado, el monotributista, la caída del consumo, aquellos que venden del comercio, pequeño, gran comercio, la industria también está advirtiendo esto. Es un estudio nacional de la encuestadora, como lo decíamos, Proyección, que funciona como una alerta para el gobierno. Habla además de las expectativas económicas y sí, como ya te contamos en alguna otra encuesta, todavía hay un número que le resulta favorable a Milei, porque la mayoría de la gente todavía cree que los culpables de la situación actual fueron el gobierno anterior, por ejemplo, el de Alberto Fernández. Pero los números ya empiezan a marcar, en esto que se llama el índice de paciencia, un alarma en el gobierno, porque la gente la está pasando mal y no ve una salida al menos rápida. El índice de paciencia es justamente lo que se midió por allá y aparece en este informe que es muy amplio, de 21 páginas que acaba de dar a conocer la encuestadora, pero hay un capítulo muy especial que es el capítulo Preocupaciones, Situación Económica y Estado de Ánimo. Ahí se pondera una serie de parámetros que ayudan a entender el panorama actual. Algo así como lo que, ¿te acordás, Jorge? Lo de Menem, estamos mal pero vamos bien. Sí. Bueno, el dato es, en cuanto a las preocupaciones de los argentinos, ¿qué lidera? La inflación. Primero, el precio de los alimentos y otros gastos del hogar con el 50%, los bajos salarios con el 40%, es decir, inflación y bajos salarios. Cuando se pregunta sobre las sensaciones de la situación actual, el 42% tiene incertidumbre. Pero vamos a repasar justamente esta tabla. Preguntan, ¿cómo cree que estará la economía de su hogar en los próximos 6 meses? A ver. Es una pregunta. ¿Usted? ¿Le pregunto a usted? ¿Cómo cree que estará su economía personal? En estas condiciones, en caída. En caída. Ni siquiera igual. No. Peor todavía. Bueno, no lo sé, el 18%. Mucho peor, un 15%. Peor, otro 15%. Igual de mal, más o menos un Jorge Dominici tenemos ahí. Igual de mal, 21%. Bueno, si ponemos a acumular, tenemos ahí casi un 70% de la gente del total encuestado. Pero hay algunos que no contestaron, ¿no? Pero tenemos un 70% de gente que la está viendo mal y que dice que no solamente va a seguir igual de mal, sino algunos dicen va mucho peor. Igual de bien, un 12%, bueno, le va más o menos bien y dice que no va a mejorar. Mejor, un 12%, y mucho mejor, un 5%. Es decir, tenemos ahí un 30 contra un 70%. Es determinante lo negativo con lo positivo, ¿no? Es uno de los indicadores de esta encuesta, que tiene otros. Y si quiere, los repasamos, Jorge. Bueno. Por ejemplo, preguntaron también por el estado de ánimo. Incertidumbre, 42%, el optimismo, 32%, y el pesimismo, 25%. Acá lo tenemos. ¿Qué opinión te genera el rumbo del país? ¿Qué diría Jorge de Dominici? ¿Sos optimista, pesimista? Mira, creo que hay aspectos que pueden estar bien, pero a ver, en realidad no veo que estemos en el buen camino. Eso. Camino es rumbo, ¿no? ¿Qué puede pasar hacia el futuro?
Pesimista 25%, un cuarto de la gente es pesimista. Incertidumbre 42%. ¿Cuál es el estado de ánimo de una persona que tiene incertidumbre? No es positivo. No, para nada. Es una idea negativa. Y sí, porque mirás hacia adelante y vos decís, che, pero ¿qué veo? Hacé de cuenta que estás circulando en la niebla. Emocionalmente negativo. Estoy de acuerdo con usted, Jorge. Estamos hablando casi de un 70%. De hecho, los optimistas son el 32%. Es otro de los datos de esta encuesta que hace unos minutos nada más acaba de publicar esta encuestadora. Hay un nuevo dato que forma parte de esta medición y que tiene que ver con la paciencia, Jorge. A ver. ¿Usted es un hombre de paciencia? Sí. Bueno, a veces lo he visto que no, pero bueno. Y a veces se me acaba. A veces se le acaba. Paciencia para ver las mejoras. ¿Te acordás que muchas veces hablábamos de frase clave o concepto clave de la esperanza en Javier Milei? Estamos mal, pero vamos bien. Aquello de Menem. Bueno, en el mes de agosto, reiteramos, sondeo nacional, 1.500 casos. Paciencia. El presidente pidió paciencia, Jorge, a los argentinos para empezar a ver las mejoras. ¿Usted cuánto tiempo lo puede llegar a esperar al presidente? Ya no. Nada. ¿Nada dice usted? Nada. ¿Nada? 40% de la gente está conteste con su opinión. 37,9%. 38, 40%. 40% de la gente ya no tiene paciencia. Esto, Jorge, me parece que es uno de los datos más representativos de esta cuestión. Después vamos. 3 meses. Plazo cortito. Le doy 3 meses. Es decir, ¿hasta cuándo? Hasta que termine el año. Le doy hasta que termine el año 8%. Entre 3 y 6 meses, le doy hasta marzo del año que viene, un 10% prácticamente. Entre 6 meses y un año, un 21%. Ahí ya tenemos el 80% de la gente que dice, si de acá a un año no cambia, estamos mal. Más de un año, 22%. Pues es por lo que generalmente aprovecho la mañana para ver distintos informativos y muchos de ellos de la capital federal, ¿no? Y sabés que notaba, por ejemplo, que hace un tiempo esta parte, cada vez es mayor el número de argentinos que se quejan por la situación realmente que les toca vivir. Y que se quejan porque cada vez el dinero les alcanza menos, porque lo que ganan es casi siempre lo mismo, pero las cosas siguen aumentando. Y es realmente sorprendente, pero esto se comienza a apreciar realmente en la población. Y ni que hablar de los pobres jubilados, que incluso han sido reprimidos hace momentos nada más en una marcha a la Casa Rosada. Entonces, más allá de lo que a veces cada argentino pueda vivir en sí mismo y de lo que tal vez le puede tocar vivir a cada argentino, también cuando vos comenzás a mirar a tu alrededor, ves que el panorama es realmente muy crítico, muy doloroso. ¿Sí? ¿Y por qué a veces se acaba esa paciencia? Porque yo preferiría un gobierno que te diga, sabemos que estamos mal, pero estamos haciendo las cosas para tratar de salir adelante. Pero me parece que hay cosas que directamente son una vil mentira y que ni ellos mismos se las creen. Y me parece que eso es lo que a veces termina acabando con la paciencia de la gente. ¿Sí? Y porque con esto no estoy diciendo que los que estaban antes hicieron las cosas bien. Hicieron muy mal las cosas y por eso quizás hoy tenemos a los que están. Pero lo que sí quiero también es que los gobiernos se hagan cargo de lo que han hecho cada uno. Y uno, por lo menos, tiene la sensación de que a veces no es así. La culpa es del que se fue y de lo que hice no me hago cargo. Muy bien, Jorge. Uno de los datos importantes de esta medición, que la verdad, hay que decirlo también, todavía lo ubica a Javier Milei en un lugar competitivo. Algunos dicen, bueno, estamos 8 meses, si se esmeriló tanto en su imagen, no es un buen dato positivo. Bueno, hay que ver de qué lugar se para cada uno en el análisis. Pero para algunos encuestadores estas tendencias tienen una lectura. Por un lado, lo positiva, que es la que decíamos recién, todavía el grueso de la gente sigue viendo a los responsables de esta situación al gobierno anterior. Y la parte negativa es que mucha de la gente que hoy tiene una mirada negativa de la economía, del gobierno y ya ha perdido la paciencia e incluso la fe, como decía el tango que nos gusta decir porque es una definición de esto, era del núcleo duro de Javier Milei.
Eso es lo que le quedó como saldo a quienes realizaron esta encuesta. De hecho, lo explica de una manera muy breve, muy sucinta, el responsable de la encuestadora, que es Santiago Giorgietta. Presta atención a lo que dice, que es muy interesante. Lo escuchamos. O sea, en junio comenzó una caída, en julio se reafirmó y ahora en agosto se consolidó. ¿Pero por qué lo decimos? Porque donde se está rompiendo es en su propia base electoral. Aquellos votantes iniciales del 30%. Porque después tenés un 40-44% que no lo va a valorar positivamente jamás. Bueno, si se empieza a romper en su propia base electoral, es ahí donde tiene el problema. ¿Y por qué se rompe? 3 ejes que son muy contundentes. El primero, que es para mí el más fuerte y el más potente, es sale los focos que hacemos con los votantes de ellos, y lo dicen ellos, no lo dicen ni Axel Kicillof ni Cristina Kirchner. El ajuste es perder la libertad. O sea, en junio comenzó una caída. Bueno, el ajuste es perder la libertad. Mirá la lectura que hacen gente que le ha votado a Milei, y que ahora dicen, con este ajuste la verdad que estamos perdiendo libertad. Sí. Bien. Pablo, ¿algo más acerca de su tema? Tengo mucho para contarle, pero supongo que usted ya no tiene más tiempo. Me imagino. Con lo cual... Tengo tiempo para compartir con usted lo que... Mire esta semana. Lo que decíamos hace momentos nada más. Sí. Esto ha ocurrido hace instantes. Una manifestación que comenzó a las 3 de la tarde en el Congreso Nacional y que tenía previsto avanzar hasta la Casa Rosada, pero lamentablemente se produjeron estos incidentes entre los jubilados y la Policía Federal, que reprimió a los jubilados y manifestantes que se encontraban reclamando contra el veto del presidente Javier Milei de la reforma jubilatoria que fue aprobada la semana pasada en la Cámara de Senadores. Mientras los jubilados y demás manifestantes estaban allí en la avenida Rivadavia frente al Congreso, los efectivos de la policía comenzaron a empujarlos para que suban a la vereda y frente a la respuesta de los manifestantes comenzaron a reprimir con gases y palos. Esto es lo que estaba ocurriendo hace un momento. Uno de los jubilados contó lo que había pasado, dijo, vengo de Lanús por los jubilados y me encuentro con esto. Eso era una locura. Yo tengo 75 años, viví la época de Videla y esto ya parece lo mismo. Mientras tanto, algunos diputados, como el caso de Martínez y del Caño, salieron del recinto para ver cómo estaba la situación en la calle. ¿Y qué decía Martínez? No sé qué pasó hoy que vinieron a reprimir, y agregó, me parece que lo que hubo hoy es una clara decisión de tomar una actitud distinta a la que tienen todos los miércoles, señalaba Martínez. Por su parte, el Caño dijo, hay una disposición del gobierno, está acá la Policía Federal cuando siempre está la policía de la ciudad, que ha reprimido también a los jubilados. Pero hoy vino la federal porque hay una manifestación contra el veto del presidente. Bueno, esto es lo que estaba ocurriendo allí con ese grupo de manifestantes y jubilados. Bien, todos los miércoles marchan, les tiraron gas pimienta esta vez, y ayer Patricia Bullrich hablaba de las marchas piqueteras que ya no se están realizando, y tiene que ver básicamente eso con que se ha puesto dura realmente la calle en estos términos. Ojalá que ningún jubilado pague consecuencias gravosas con esta cuestión. Ojalá que no. Pablito, gracias. Gracias, amigo. Hasta mañana. Adiós. Adiós.